Bien, muy buenos días. ¿Cómo estamos hoy? ¿Bien? Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor hoy juntos. Volvemos a nuestra serie en Romanos, también para los que nos visitan por primera vez. Mi nombre es Jairo Suárez y soy otro de los pastores de esta comunidad. Sean bienvenidos. Estamos como iglesia hace ya 4 o 5 meses en una serie de predicaciones en la carta a los Romanos. Así que hoy estamos llegando al capítulo 3 de Romanos. Así que busque Romanos capítulo 3, por favor. Si tiene en su dispositivo móvil la Biblia, búsquelo, ojalá en Nueva Versión Internacional, para poder leer uniformemente. Y ya saben, estamos leyendo la palabra puestos de pie, por reverencia a la palabra de Dios. Así que una vez encuentres el texto, póngase de pie y vamos a leer juntos la escritura. Romanos capítulo 3, versos 1 al 8. ¿Estamos? Yo leo los impares, el 1, ustedes leen los pares y vamos hasta el 8. Dice así la escritura: entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Ok, creo que podemos hacerlo mejor. Vamos a arrancar de nuevo, ¿listo? Dice así: entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. Alguien podría objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Señor, gracias por tu palabra que traes a nosotros esta mañana. Yo te ruego especialmente que tu Espíritu Santo nos ayude a corregir cosas que hemos entendido mal. Que hoy tu palabra venga como corrección, Señor. Que hoy podamos hacer uso, Señor, de la capacidad de leer entre líneas, y gracias por la oportunidad que nos da el texto y Pablo de poder responder algunas objeciones o preguntas que tal vez muchos hermanos que han llegado a esta congregación, que vienen tal vez de otras iglesias o personas nuevas, se están haciendo a nuestra predicación y a nuestro mensaje. Pedimos que hoy vengas con tu Espíritu y nos des claridad, Señor, y nos ayudes a guardar conceptos claros y a poder saber, Señor, lo que creemos, Señor, y lo que confesamos. Pedimos tu dirección y nos entregamos a tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Podemos sentarnos? Bien, a primera vista este texto es un texto más bien complejo, ¿cierto? Es un texto que trae muchísimas preguntas, un poco enredado, y básicamente lo que Pablo está haciendo en esta porción de Romanos es que esos 8 versos son como unas respuestas a posibles preguntas que la gente se está haciendo. Pablo ha venido enseñando desde el capítulo 1 acerca de unas cosas que la gente no estaba acostumbrada a escuchar en el mundo cristiano o judío, y son cosas que desafían lo que la gente ha venido creyendo hasta el día de hoy, ¿cierto? Hasta ese momento en la historia. Y Pablo entonces siente la necesidad, cuando llega al capítulo 3, de parar su argumentación y decir: ok, déjenme, yo respondo algunas preguntas que estoy escuchando por ahí en la calle, runrunes que se pueden presentar a raíz de lo que yo estoy escribiendo, porque lo que Pablo ha dicho se puede interpretar de una mala manera. Entonces él para un momento el argumento y dice: déjenme explicarles por un momento lo que sí estoy diciendo y lo que no estoy diciendo, pero que podrían ustedes estar creyendo que estoy diciendo. Así que es un poco enredado. Mire, por ejemplo, cuántas preguntas tienen esos 8 versículos. Cuéntelas. ¿Cuántas preguntas tiene esos 8 versos? Vamos a ver quién le da. ¿Se gana una empanada? No, mentiras. El que pueda acertar. ¿Cuántas preguntas tiene el texto?
7 preguntas, muy bien. 7 preguntas en 8 versículos, muchas preguntas, ¿cierto? Y es que todas esas preguntas tienen que ver con las preguntas que el auditorio al que Pablo escribe está tratando de hacerse. Ahora bien, esa forma de Pablo argumentar y de escribir es una forma que no era solamente nueva o novedosa para Pablo, es una forma que se llamaba en ese entonces en la argumentación y en la retórica se llamaba diátriba. O diatriba, siempre me dificulta la pronunciación, diatriba. Diatriba es lo siguiente, diatriba es una reconstrucción, y va a salir en pantalla, es una reconstrucción de un debate público que plantea una idea y responde objeciones. Lo que Pablo está haciendo es tratando de pensar qué preguntas son las que está despertando mi argumento, y él se pone en ambos lados, en el lado del que responde, pero luego se voltea y él mismo se pregunta y se cuestiona. De hecho, algunos autores como James Dunn dice lo siguiente, que pareciera que el interlocutor, es decir, con quien está hablando Pablo, fuera el mismo Pablo imaginario, el Pablo antes de Cristo, el Pablo fariseo, el Pablo que estaba antes de venir a Cristo, que con quien Pablo el apóstol está entablando el diálogo es Pablo el fariseo, y Pablo asimismo se pone como en un punto imaginario para contrarrestar o preguntarse cosas que el Pablo apóstol está ahora afirmando. Entonces, eso es lo que está pasando en este texto. Por eso tenemos tantas preguntas, que son objeciones imaginarias en la mente de Pablo, porque no hay nadie hablando con Pablo, pero que Pablo recrea un escenario como de un diálogo, un debate con alguien para poder aclarar cosas de su doctrina. Entonces lo que tenemos aquí es al Pablo redimido, al Pablo apóstol, respondiendo a las objeciones que los fariseos y los judíos, que eran tan celosos como él de la ley, están levantando al leer ahora la carta a los romanos. El tema que particularmente está levantando roncha, ¿cierto? O está despertando preguntas a los judíos, es que Pablo ha dicho que no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. ¿Recuerdan? Capítulo 2, los judíos y la ley, que el judío no es solamente el que nace en Israel y el que es circuncidado, sino que se es judío de corazón, y Pablo con eso está dándole un corte sustancial al orgullo judío, porque si algo que se sienten orgullosos los judíos es de ser judíos, y Pablo está diciendo no tiene ningún valor eso delante de Dios. Se es judío es de corazón, así que eso está levantando preguntas, ronchas en medio de los judíos y de los fariseos que no pueden creer lo que están escuchando de parte de Pablo. Están también en juego el tema de la justicia de Dios. ¿Cómo así que todos somos pecadores delante de Dios? ¿Y qué del pacto? ¿Y qué de la ley de Dios? ¿Y qué de la circuncisión? Tiene que haber una diferencia entre judíos y gentiles, porque entonces ¿dónde queda la ley de Moisés? ¿Cierto? ¿En qué sentido tiene tener la ley? ¿Qué sentido tiene ser judío? ¿Qué sentido tiene ser parte del pueblo de Dios y si no hay diferencia con los que no son parte del pueblo de Dios? Entonces hay muchas cosas que están levantando preguntas. La justicia de Dios, la conversión de las personas, el juicio de Dios, la inmunidad de los judíos frente al Señor. Así que todas esas son estas cosas que Pablo quiere responder. ¿Cuáles son esas preguntas en particular o cuestionamientos que la enseñanza de Pablo quiere responder? Yo creo que son por lo menos 3 clases de pregunta, y esos serán nuestros 3 puntos en esta mañana. Algunas preguntas respecto al pacto, unas preguntas respecto a la justicia y una tercera pregunta acerca de la gracia de Dios. Pacto, justicia y gracia. Y yo quisiera esta mañana identificarme con Pablo en su deseo de aclarar y responder a objeciones que su enseñanza está provocando, para, partiendo de este texto, yo también responder a 3 objeciones que esta serie de predicaciones puede haber generado en ustedes y que yo como pastor o los pastores de la comunidad hemos escuchado en medio de ustedes. Preguntas que normalmente se nos hacen a nosotros como iglesia. Preguntas o juicios o aseveraciones, afirmaciones que muchas personas llegan a tener acerca del mensaje de la predicación de esta iglesia. Cosas que normalmente la gente comúnmente señala de nuestra predicación. Así que van a haber 3 cosas que normalmente escuchamos, que la gente dice que en el redil enseñamos o predicamos, y lo que yo voy a hacer es tratar de decir desde este texto, no es lo que estamos diciendo. ¿Estamos? Ok, primero, el redil enseña que no hay diferencia entre cristianos y los que no lo son. Algunas personas dicen eso.
Pues siempre nos dicen que somos pecadores y hacen mucho énfasis, que usted es pecador, usted es pecador, usted es pecador. Entonces, ¿qué gracia tiene ser cristiano? Eso anula el pacto de Dios. Es decir, si no hay diferencia entre yo que estoy en Cristo y el que está afuera porque también somos pecadores, entonces, ¿cuál es la gracia? Algunas personas han levantado esa objeción y algunas personas nos han dicho eso y nos han hecho saber eso. Pablo está viviendo algo parecido. Miren el versículo 1 del capítulo 3. Pablo está encarnando una de las preguntas que tiene la gente. ¿Qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Y Pablo responde, verso 2, mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. La pregunta que se le está levantando al apóstol Pablo es referente al valor, a qué sentido tiene ser judío frente a quienes no lo son. Y Pablo está diciendo, tiene mucho valor. El problema es que el mayor valor que ve Pablo es un valor más de responsabilidad que de seguridad. El valor que ve Pablo de ser judío no es un valor que tiene que ver con la seguridad de la salvación. Eres judío, ya puedes hacer lo que se te da la gana, eres salvo. No. La ventaja o el valor que ve Pablo de ser judío es la ventaja de la responsabilidad. Es a los judíos, es a Israel a quien Dios se reveló. Es a esa nación chiquitica, por allá puesta en Medio Oriente, donde Dios, o cercano Oriente, donde Dios ha puesto su revelación y donde Dios quiso revelarse a una nación. La más pequeña entre todas, a ellos les dio a conocer su nombre, les entregó su palabra, les dio el Antiguo Testamento, se le apareció a los hombres nacidos en esa tierra, hizo un pacto con Abraham, llamó a un hombre llamado Moisés, es a ellos que les abrió el Mar Rojo, es a ellos que les dio las tablas de la ley. Lo que Pablo está diciendo tiene mucho valor, pero es un valor no de privilegio, es un valor acerca de la responsabilidad que ahora ustedes tienen al tener la ley de Dios. Muchas personas se acercan y nos dicen, pastor, es que usted me ha hecho sentir como que tener una religión bíblica, es decir, ser cristiano, no tiene ningún valor. Diré, como dijo Pablo, claro que tiene valor, pues nos ha sido confiado el Evangelio y eso tiene mucho valor. Tiene mucho valor tener y conocer la palabra de Dios. Nosotros tenemos la revelación de Dios en nuestra mano y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender lo que Dios dice. ¿Cuántos de ustedes antes de venir a Cristo decían que yo leía la Biblia y no entendía nada? Yo era uno de esos. Ok, y una vez como que uno se viene a Cristo y usted empieza a leerle como que, ahora todo es más claro, ahora sí entiendo. Eso es de gran valor, es una bendición de parte de Dios. Pero el punto es que al igual que lo que Pablo está diciéndole a los judíos, el valor de ser cristiano frente a no serlo es un valor de responsabilidad. Nos hace responsables delante de Dios porque ahora conocemos a Dios y su palabra. No nos asegura nuestra salvación. No es un valor acerca de la salvación, sino que es un valor acerca de la responsabilidad. Responsabilidad, ¿saben por qué? Porque cuando yo no vivo de acuerdo a esta palabra, voy a terminar causando lo que dice Romanos 2:24. ¿Puede ver ahí en su Biblia qué es lo que terminamos causando cuando no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Cuando el pueblo de Dios no vive de acuerdo a la palabra de Dios, termina siendo causa de que se blasfeme el nombre del Señor. De tal manera que lo que hemos recibido es una mayor responsabilidad de poder vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Así que sí tiene valor, pero tiene un valor de responsabilidad y no un valor de seguridad de salvación. Y esto nos lleva a levantar entonces la siguiente objeción que Pablo quiere responder, y es la siguiente. El razonamiento puede ser algo como lo que sigue. Entonces, como nosotros no hemos sido fieles en vivir de acuerdo a la palabra de Dios, como no hemos guardado el pacto, como no hemos guardado esas palabras que nos entregaron, entonces lo que usted me está diciendo es que yo no puedo esperar que Dios siga siendo fiel conmigo. Porque si yo no cumplo la palabra de Dios, pues Dios no cumple sus promesas conmigo. ¿Es eso lo que estás diciendo? Y ahí viene la segunda objeción. Y es que muchas personas nos dicen, el redil enseña que si yo soy un pecador, no debo esperar que Dios me bendiga, por más cristiano que me llame.
Y mucha gente puede llegar a interpretar que lo que decimos aquí desde el púlpito cuando hablamos de la justicia de Dios, cuando hablamos de que Dios espera que practiquemos y que pongamos por obra nuestra fe, es un escenario de que si yo no hago, Dios no hace. Que si yo soy infiel, entonces Dios no se va a portar bien conmigo. Que si yo no vivo en santidad y procuro agradar a Dios, entonces ya puedo olvidarme de mi salvación. Y mucha gente ha llegado a malinterpretar y a decir que tal vez es eso lo que enseñamos. Miren conmigo el versículo 3 y 4, es la misma objeción que le están levantando al apóstol Pablo. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, es decir, rompieron el pacto de Dios en el Antiguo Testamento, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Es decir, la falta de fe del pueblo de Israel hace que Dios se convierta en un Dios infiel y no cumpla sus promesas. Y mire la respuesta de Pablo en el versículo 4. De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito, por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Lo que se está sugiriendo aquí es que si el hombre no responde con fidelidad a Dios, eso provoca que Dios no sea fiel, que Dios se olvide de su pacto. Eso es lo que se está sugiriendo. No, dice Pablo, de ninguna manera. Dios no se convierte en nosotros. La falta de fidelidad del hombre y su mentira no anula la fidelidad de Dios. Todo lo contrario, la destaca. Todo lo contrario, cuando el hombre se ve a sí mismo como infiel delante de Dios, lo que hace es que se destaque la necesidad de un redentor, de un salvador, porque como yo no puedo, tiene que haber algo que sí pueda, o alguien que sí pueda, y ahí se destaca la justicia de Dios en Cristo, quien sí pudo. Su pacto de redención sigue vigente. Lo que enfrentamos nosotros cuando desobedecemos la palabra de Dios no es que somos cortados del pacto. No es que usted, si está bien delante de Dios y el domingo que está en la iglesia es salvo, pero salió, dijo una mentira, ¿cierto? O manifestó orgullo delante de alguien, se fue para el infierno y al otro día se arrepintió y volvió para el cielo. No, eso no es así, porque Dios no es como nosotros, Dios no cambia. Dios no se modifica, Dios es el mismo, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. Dios es siempre fiel, Dios permanece fiel a su pacto, pero sí pasa algo en mi vida cuando yo no obedezco la palabra de Dios. ¿Saben qué es lo que pasa? Viene la disciplina de Dios. No está en juego mi salvación, está en juego mi relación con Dios y cuánto tiempo yo necesito para aprender la lección, porque Dios es un buen padre y Él se va a tomar el tiempo que sea necesario para que nosotros como sus hijos aprendamos la lección que Él quiere y nos aparezcamos a Él. Si tú quieres darte 30 veces, Dios es paciente, estréllate 30 veces y tal vez a la 31 vas a aprender. Viene la disciplina de Dios, pero no está en juego tu salvación. Déjenme ilustrarles eso con la historia del pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 7. Vaya a Deuteronomio sin perder Romanos. Deuteronomio capítulo 7. Estamos en el contexto de la salida del pueblo de Dios de Egipto y Dios está cumpliendo sus promesas hechas a Abraham a través de Moisés, de que va a bendecir a esa nación y que les va a dar una tierra y que su generación será como las estrellas del mar y como las estrellas del cielo y la arena del mar. Eso es lo que está cumpliéndose allí. Y en el capítulo 7, mire conmigo verso 7 en adelante. Deuteronomio 7:7. Mire cómo Dios describe su relación con su pueblo. El Señor, ¿sé qué? Encariñó contigo y te eligió. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Dios le está diciendo, Israel, esto no se trata de ustedes, de que ustedes eran una gran nación. Y yo dije, ¿cuál será la mejor nación que puedo escoger? Israel. No, todo lo contrario, ustedes eran los más insignificantes, eran un pueblo esclavo, era un pueblo que estaba vendido a otra región. Sin embargo, yo les amé, me encariñé con ustedes y los elegí. Lo hice, ¿por qué? Porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Dios eligió a Israel, está diciendo, yo estoy llevándolos a una tierra porque yo soy veraz y voy a cumplir mi pacto que hice a Abraham. Yo le dije a Abraham que haría de su descendencia una nación grande y poderosa en la tierra y lo voy a cumplir.
No es porque ustedes se han portado muy bien, es porque yo soy fiel a mi pacto. Verso 8 sigue diciendo: por eso te rescató del poder de Faraón, el rey de Egipto, y te sacó de esclavitud con gran poder y despliegue de fuerza. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es ¿qué? Dios verdadero. El Dios fiel, que ¿qué hace? Cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero destruye a quienes lo odian y no se tarda en darle su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Dios le está diciendo al pueblo de Dios: el hecho de que yo los ame no se trata de ustedes. Yo los he amado antes de que ustedes ni siquiera obedezcan o no obedezcan. Yo los he amado y los estoy sacando y los estoy rescatando. Mi amor es primero. ¿Recuerdan primera de Juan? En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero a nosotros. Dios está diciéndole eso al pueblo: yo los voy a amar primero, dándoles una tierra, llevándoles a una tierra que fluye leche y miel, que ustedes no se ganaron. Yo los voy a conducir, pero guarden mis mandamientos. Ahora bien, sabemos que el pueblo no guardó los mandamientos, que el pueblo en medio del desierto renegó contra Dios. Mejor hubiera sido irnos a Egipto, allá comíamos cebollas. Yo no sé qué le veían a las cebollas. Y allá comíamos esto y aquello, y tan bueno que era comer verduras. Y Dios les dice: ok, ustedes están extrañando eso, están traicionando mi confianza y mi amor. Entonces lo que viene es lo siguiente. Mire capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 2 en adelante, 8:2. Dios le dice: recuerda que durante 40 años, les está recordando la historia, que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. ¿Y qué hizo Dios? Te humilló. ¿Y qué hizo Dios? Te puso a prueba. ¿Para qué? Para conocer lo que había en tu corazón, si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre. Ay, Dios hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. 40 años con un par de calzado. Y nosotros que necesitamos 3 meses y seguir cambiando de zapatos. 40 años y no se les gastó ni se le hincharon los pies. Verso 5. Reconoce en tu corazón que así como que un padre disciplina a su hijo, también el Señor te disciplina a ti. Lo que Dios le está diciendo es: Israel, lo que hice contigo en el desierto no fue cortarte del pacto, porque de hecho después del desierto llegaron a la tierra prometida. Dios cumple su promesa, pero sí vino disciplina de parte de Dios, y esa disciplina fue que un pueblo que pudo haber entrado a la tierra prometida en 3 meses, le tardó 40 años en hacerlo. Así que, queridos hermanos, nuestro Dios nos trata a nosotros como un padre. Díganme ustedes, si usted, porque un hijo tome malas decisiones, Dios no lo quiera, vaya a las drogas, se case mal, sea un borracho, lo que sea, usted lo ama menos. No, si usted es padre, yo soy padre, no hay nada que mi hijo pueda hacer tan malo para que yo lo ame menos. Me entristece el corazón. Lloro por él, gimo por él, pero mi amor no cambia. Ni él va a dejar de ser mi hijo por eso. Él será mi hijo aún en medio de eso. Pero va a sufrir, va a tener que vivir consecuencias de sus malas decisiones, ¿cierto? Tal vez si mi niño es pequeño y todavía está bajo mi custodia, va a tener que sufrir consecuencias, ¿cierto? Haces algo equivocado, viene disciplina, y no es que papá no te ame, ¿cierto? Es porque papá te ama que te disciplina y quiere enseñarte a obedecer, porque te va a ir bien si obedeces, dice la Biblia. De la misma manera Dios, hermanos, cuando Dios nos trata a nosotros, no nos trata para ponernos en su pacto y quitarnos de él. No está en juego nuestra salvación cuando nosotros pecamos. Lo que está en juego es que tanto Dios requiere disciplinarnos a nosotros para que aprendamos obediencia. Viene la disciplina de Dios, pero no viene nunca jamás el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Dios es invariable. Yo cambio, yo lo suelto, yo le traiciono, yo le dejo. Pero Dios no funciona reaccionariamente. Él sigue siendo fiel. Esa es su naturaleza. Dios es fiel consigo mismo.
Él es un Dios de pacto que cumple sus promesas. Todo el Antiguo Testamento es un relato del pacto de Dios, de un Dios que es fiel ante un pueblo infiel. En el libro del profeta, Dios le dice al pueblo que ellos son como una prostituta, que se acuestan con cualquier hombre que encuentran en cada calle. Y Dios dice, yo voy a amar a esa prostituta, vente a vivir conmigo. Y esa prostituta va y se acuesta con uno, se acuesta con otro, y Dios sigue fiel dándole todo su amor. Así Dios se siente con su pueblo de Israel. Amé a una prostituta, le dice Dios al pueblo. Y es lo que Dios está diciendo. Aunque el pueblo y sus hijos vivan de una manera que no glorifica a Dios, no está en juego tu salvación y tu permanencia en el pacto, pero sí la disciplina de Dios. Y por eso Israel tuvo que pasar en el desierto, luego ir al exilio y hoy día estar viviendo lo que están viviendo como pueblo de Dios. Porque veremos en Romanos 9 que el tiempo que está viviendo Israel es un tiempo de juicio de parte de Dios para ellos, pero que vendrá luego la redención también para Israel. Ellos están en un momento nuevamente de juicio de parte de Dios. Él es un Dios de pacto. Dios mantendrá su compromiso de mantenernos en ese pacto. Y de hecho, Él envió a uno que estableció un nuevo pacto, Jesús, donde fue Él quien obedeció perfectamente a Dios, y entonces me hace a mí por la fe participar de la herencia del Padre. Él, por la justicia de Cristo, me otorga a mí esa justicia, y yo en Cristo como creyente estoy en ese pacto, y mi infidelidad no puede anular la fidelidad de Dios. ¿Quiere otra prueba de eso? 1 Timoteo capítulo 2 verso 13. 1 Timoteo capítulo 2 verso 13. Segunda Timoteo capítulo 2 verso 13. Si somos infieles, ¿qué pasa? ¿Dios también? Él sigue siendo fiel, ya que ¿qué? No puede negarse a sí mismo. El punto es que Dios es fiel no tanto con nosotros, sino consigo mismo. Y si Él prometió que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que Él aseguró un pacto de redención para nosotros, mis hermanos, no hay nada que yo pueda hacer para separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hay muchas cosas que me pueden separar a mí de mi amor a Dios, pero no hay nada en esta tierra ni fuera de ella que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si la permanencia en la fe se tratara de nuestra capacidad de mantenernos en Cristo, hace rato estaríamos fuera. Porque no se trata que yo tenga agarrado a Dios, porque cada ratico yo lo quiero soltar, soy tentado a soltarlo y de hecho lo suelto. El punto es que Él me tiene agarrado a mí, y aunque yo haga esto, suelte la mano, Él no me suelta. Y esa es la bendición y la ventaja y la belleza del Evangelio, de que estamos en Él y estamos seguros en Él, que no dependemos de nosotros sino de la preciosa fidelidad de Dios con la que nos llamó y nos sostiene en su pacto en Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. Él es un Dios de pacto, y eso es hermoso, porque mi pecado lo que hace ver es más preciosa la gracia de Dios, y me hace preguntar, ¿cómo me amas a mí, Señor? ¿Cómo me amas a mí cuando ayer hice tal cosa, ayer no traté a mi esposa debidamente, antier hice esto con mis hijos y mentí e hice esto? Señor, ¿por qué me amas a mí si soy tan infiel? Destaca la preciosa gracia del Señor. Y eso entonces puede llevar a otra conclusión errada, que somos acusados, y es la que con mayor frecuencia somos acusados, y es nuestra tercera objeción. Entonces, en la tercera objeción, lo que el redil enseña es que como Dios es bueno y fiel, entonces yo puedo seguir pecando para destacar más la bondad de Dios. La predicación de esta iglesia promueve el libertinaje, y de eso sí que somos acusados. Versos de Romanos nuevamente. Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, pues antes Dios me debería agradecer a mí. ¿Por qué se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno?
Si mi pecado hace ver más grande la gloria de Dios, pequemos más para que haya más gloria. Esa es la objeción. Esta iglesia, esta predicación, esta misma por usted promueve libertinaje. Y esta es tal vez la objeción que con mayor frecuencia escuchamos como pastores. Que cuando nosotros exaltamos la gracia de Dios, la justificación por la fe, entonces lo que estamos promoviendo es que la gente no se sienta desafiada a dejar el pecado, que somos libertinos, que estamos mandando a la iglesia, vaya y peque que no importa, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Responderé con la vehemencia que Pablo lo hace, así nos calumnian algunos, bien merecida tienen la condenación, porque no es lo que enseñamos. Y el razonamiento es que cuando más perversos somos, tanto más sobresale el carácter bueno de Dios y misericordioso de Dios. Entonces aumentemos el pecado para que aumente el bien. Hermanos, de ninguna manera llegar a decir desde este púlpito que Dios nos amó en Cristo y que su justicia y no la nuestra es la que nos hace justos delante de Él, promueve el que el creyente pueda vivir de cualquier manera. Eso es tan tonto como llegar a decir, yo sé que mi esposa me ama mucho, yo sé que ella me respeta, hizo un pacto en un altar de amarme incondicionalmente, en la salud, en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría, en la abundancia y en la escasez. Ella me es fiel, ella me cuida, me hace sentir amado, me respeta, se sujeta, entonces le voy a poner los cachos. Porque como ella es cristiana me va a perdonar y entonces seremos felices y comeremos perdices. Eso es enfermo. Pensar así es tener una mente enferma. Que un esposo vea a su esposa que como lo ama tanto, entonces eso le da derecho a hacer lo que se le da la gana y a ponerle los cuernos. Pero eso es lo que muchas veces creemos de Dios. Como Dios es fiel, como Dios me ama, como Dios estoy en un pacto, como Dios es tan misericordioso, tan lleno de gracia, entonces eso me da el permiso de vivir como se me da la gana. Si tú piensas eso, revisa tu salvación, porque tal vez no eres salvo. Así no piensan los redimidos del Señor. Así no piensan los salvos. Tito capítulo 2 nos va a enseñar qué es lo que la gracia nos enseña. La gracia no nos conduce a vivir como se nos da la gana. La gracia nos conduce a dedicarnos a hacer el bien. Tito capítulo 2 dice lo siguiente, versos 11 al 14. ¿Lo tiene? En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual ¿qué hace? Trae la salvación. ¿Qué trae la salvación? Tu justicia no, su gracia. Y nos enseña, ¿qué es lo que nos enseña la gracia? A rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad, dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros, para rescatarnos de la maldad y purificar para sí un pueblo dedicado a ¿qué? ¿Hacer lo que se le dé la gana? A hacer el bien. ¿A qué nos conduce la gracia? La gracia no nos conduce a vivir una vida libertina y a vivir como se nos da la gana. La gracia nos conduce a vivir haciendo el bien. La gracia nos conduce a dejar la impiedad y someternos a Dios. Pero muchos en Cristo que hablan de la seguridad de la salvación, entonces lo que dicen es démosle al pecado, al final Dios me perdona. O esta otra, ay, como yo sé que Dios es misericordioso y el ladrón de la cruz se arrepintió a última hora, yo estoy muy joven, el último minuto antes de morirme yo me arrepiento y voy para el cielo. ¡Qué belleza! Y creemos que podemos engañar a Dios. Dios es verar, el hombre mentiroso. Tú no puedes engañar a Dios, porque lo que Dios va a juzgar no es tu confesión. Tú no eres salvo por una confesión, tú eres salvo por una conversión de tu corazón, dada por el Espíritu, por la gracia de Dios. Así que tú podrás decir hasta papa con tu boca y confesar y decir 1000 Cristos si quieres. Pero si eso no procede de un corazón redimido, llegar a decir que tú pecas para que Dios te ame más es una actitud absurda y condenable. Si tú estás diciendo eso, revisa tu salvación porque tal vez no lo eres. Quien ha sido salvado por la gracia y quien ha sido revestido de la justicia de Dios, vive una vida postrado a los pies de su Señor, luchando por despojarse del viejo hombre y por vestirse del nuevo, no disfrutando su pecado, sino luchando contra él.
Así vive un hijo de Dios, no deleitándose en el pecado, sino rechazando y odiando el pecado que ve en sí mismo. Nuevamente, ¿qué es la diferencia entre un creyente y un no creyente respecto al pecado? Que el no creyente ve al pecado y se deleita en él y lucha contra Dios, diciendo, ¿por qué Dios tiene que mandar esto, que uno no se debe acostar con alguien antes de casarse? ¿Por qué? Eso no está bien, eso es retrógrado, bla, 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 bla. Eso dice el no cristiano, pelea contra Dios y se deleita en el pecado. Pero si yo la amo, ok, el creyente dice, yo sé que eso no se debe hacer, lucho contra ese pecado, y aunque a veces vuelvo y recaigo en eso, yo lucho contra ese pecado, odio el pecado y busco deleitarme en Dios para abandonar mi pecado. Lucho contra el pecado porque entiendo que la culpa no es de Dios por prohibir eso, por no dejarme hacer eso, sino la culpa es mía, por mi corazón que tiende hacia el mal, y necesito de la guía de mi Señor y de mi Salvador. Y lucho contra eso, y luchar no solamente es mantenerme perdiendo las batallas, creciendo en Cristo. En conclusión, Dios es fiel y veraz, aunque el hombre sea infiel y mentiroso. Pero el hecho de que Dios sea fiel y veraz, mis queridos hermanos, no me conduce ni a la injusticia, o no conduce a Dios a la injusticia, ni me conduce a mí al libertinaje. Déjame darte algunas implicaciones de este sermón, de cómo podemos aplicar esto en nuestra vida. Primero, necesitamos ejercer apologética de nuestra fe. ¿Qué es eso? Lo que Pablo está haciendo aquí es defender su argumento y defender lo que él está diciendo. Nosotros nos enfrentamos a un mundo cada vez, lo que se denomina el nuevo ateísmo, y es cada vez un desafío más grande a la fe cristiana, y nosotros debemos estar en la capacidad de defender la fe, porque usted se va a encontrar personas hacia afuera que sí están leyendo a Dawkins, que están leyendo a cualquier filósofo por ahí ateo, y que les está diciendo, es que vea cómo la Biblia sustenta tal cosa, y usted va a decir, yo no sé, pero yo creo. No, la fe no es ciega, la fe es informada. Creer es también pensar. Muchas veces en comunidades cristianas, lo que hacemos y le hacemos a la gente es llenarlos de una cantidad de experiencias religiosas, luces de colores, salón súper oscuro y una cantidad de cosas emocionales, y a la gente casi que ni reflexiona ni piensa. Casi como que les decimos, si quiere entrar aquí, no tiene que pensar. Deje el cerebro afuera, entre y luego lo captura cuando salga de aquí. Y así muchas veces vivimos la fe cristiana. Y por eso gente a veces es causa de vergüenza lo que hacemos en muchas congregaciones. Porque la gente lo que hace, la gente que sí entra con su cerebro es decir, ¿y esto qué es? Esto es Dios. Ese hombre que se para allá a decir lo que se le da la gana y que usa 2 versículos de la Biblia para promover su causa, eso es Dios. ¿Y qué es todo esto? ¿Dónde dice eso la Biblia? Y entonces, ¿usted es el que mata al espíritu? No, necesitamos empezar a desarrollar una capacidad de defender nuestra fe, porque si usted no es cuestionado aquí mismo, va a ser cuestionado afuera. Su esposo no creyente, su hijo no creyente, en su lugar de trabajo, le van a cuestionar acerca de lo que usted cree. Y usted tiene que poder defender su fe. Pablo lo hace. Dice Primera de Pedro que debemos estar preparados para presentar defensa delante de aquel que nos demande razón de la esperanza que tenemos. De tal manera que yo debo ser capacitado para poder defender la fe. Y no se necesita ser un teólogo para defender la fe. Se necesita estudiar la Biblia y aprovechar los medios de gracia como los cursos de la escuela bíblica y demás que esta iglesia ofrece para ser capacitado y tener la capacidad de defender la fe cuando sea enfrentada a esos desafíos. Así que uno de los aprendizajes de este pasaje es que aprendamos, como Pablo, a defender nuestra fe. En segundo lugar, Dios es fiel a su pacto. Mi infidelidad no pone en riesgo mi permanencia en el pacto de Dios. Y eso debería llenarte el corazón e hinchártelo de gratitud. Que tu salvación no depende de ti y de tu capacidad de ser bueno. Tu salvación depende de que Dios hizo un pacto en Cristo y que Él fue el que pagó el precio. Porque si Dios te cobrara a ti lo que ya le cobró a su Hijo, Dios sería injusto porque está cobrando 2 veces.
Le cobró a Él y ahora te cobra a ti. Si tú estás en Cristo, Él ya pagó el precio por ti, o si no, no tiene sentido la cruz. De tal manera que abraza esa cruz de Cristo, agradece a Dios por Jesús y vive postrado a los pies de tu Salvador diciéndole: gracias, Señor. Yo sé que aunque yo sea infiel, tú permaneces fiel. Que aunque yo a veces me equivoque y pegue contra ti, Señor, 7 veces caerá el justo, mas Jehová lo levantará, Señor. Y lo que yo quiero es cada vez caerme menos feo y levantarme y vivir una vida que te agrade a ti. Pero no basado en el miedo de mi condenación, sino basado en el amor de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Y basado en una realidad de que mi corazón le pertenece a Él y que yo quiero vivir de la misma manera y con el mismo amor que Él me ha mostrado a mí. 3. La fidelidad de Dios no nos debe conducir a un deseo de pecar más. Repito eso, la fidelidad de Dios no nos debe conducir a un deseo de pecar más. Quien piensa así no ha conocido a Dios y es un mentiroso. La bondad de Dios lo que quiere hacer es conducirnos al arrepentimiento. Eso es lo que dice Romanos 2:4. No desprecies la bondad de Dios que te quiere conducir al arrepentimiento. Dios es bueno, Dios es fiel, pero eso no te debe guiar a la injusticia y a vivir como se te da la gana. Lo que Dios quiere con eso es guiarte al arrepentimiento. Te debe llevar a la santificación progresiva, a un deseo todos los días de ser más como Él. Y finalmente, mis hermanos, Dios es veraz y su juicio expondrá si mi fe era real o falsa. Él no hará injusticia, Él es justo en su sentencia. Y una palabra final para aquellos que nos acusan de libertinos o de promover el libertinaje. Mis queridos hermanos, promover la justicia solo por la fe en Cristo, sin la mediación de las obras, promover la gracia redentora de Dios, la seguridad de la salvación del creyente, es solamente exaltar la verdad de la Escritura, porque eso es lo que la Biblia enseña. Al igual que Pablo podemos ser mal interpretados, pero al igual que Pablo diremos que el promover estas cosas, la justificación por la fe, la gracia redentora, la seguridad de la salvación, no hace a Dios injusto, ni nos debe conducir a nosotros al libertinaje, sino a abrazar la obra suficiente de Jesús para caminar cada día con la ayuda de su Espíritu, haciéndonos más como Él. Esto es, santos porque Él es santo.